Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, eso me da gusto, guardándose, ¿no? Todos cuidándose en casa, eso es importante. Y sobre todo manteniendo el ánimo, ánimo, no decaiga ese ánimo. Debemos de estar optimistas, las cosas van a venir bien. Ya saben, hay profetas del desespero que siempre nos van a estar hablando de que la cosa no está bien, de que la economía va a venir mal, pero la palabra de Dios a mí me habla de otra cosa y me hace confiar en Él, porque dice la palabra de Dios que quien mora a la sombra del Altísimo, ¿no? Quien vive ahí, eh, estará protegido bajo la sombra del Omnipotente. Quien vive ahí a la sombra del Altísimo va a estar protegido por el que todo lo puede. Es así. Y vuelve a insistir, orarás a tu Padre y tu Padre que te ama te va a poner ideas y vas a salir adelante, créeme. ¿Tomará tiempo? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. La vida no viene fácil para nadie y gracias a Dios que es así, porque entonces podemos tomarnos de su mano y decir, Dios, no lo hice yo, lo hiciste tú. Es más, miren, les voy a leer algo y ahorita entramos, ¿vale? Entramos al estudio, pero les quiero leer algo porque es importantísimo, es importantísimo. Por eso es bueno leer la palabra, ¿sabes? Siempre tienes un consejo fresco, algo que te orienta. Y lo que les quiero leer se encuentra en el libro de Proverbios. ¿eh? A ver, sí, claro, ya, oh, qué bien, es Antiguo Testamento, así es. Entonces, en el libro de Proverbios, y vamos a leer algo que está puesto ahí. Uh-huh. Y está, a ver. Ok, mi león rugiente de la casa. Ahí lo pueden escuchar ladrar un momentito. Bien, fíjense lo que dice aquí y es impresionante. Hay dos cosas que te quiero leer, ¿vale? Uno dice, 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Wow, wow. Entonces, 3 cosas. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Jesús es el león de Judá y él no va a volver atrás por nada. Él está peleando por ti, está a favor tuyo. Lo vas a ver en estos meses. Prepárate para eso. Segundo, el ceñido de lomos, es decir, el que trae un cinturón que lo mantiene derecho, ¿no? No se encorva, no anda ahí así, ay, todo apachurrado, qué triste, no, sino que te ciñes el lomo y te mantienes caminando bien, ¿no? Erecto, así. ¿eh? Dice, asimismo el macho cabrío, y los machos cabríos, cuidado, ¿eh? Te les quieres oponer y cuidado, esos amigos con la cornamenta que tienen, no se amedrentan con nada y te embisten. Y después dice, el rey a quien nadie resiste. Y sabes, Apocalipsis me dice, en el capítulo 5 o 6 no recuerdo ahora, pero es ahí, donde dice, es más, vamos allá y regresamos acá porque todavía les quiero leer algo. Perdón, pero es que la palabra de Dios es tan hermosa, es tan
preciosa, es tan, wow. Es capítulo 5, versículo 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Y esta es una palabra que está hablando Juan ante la revelación que Apocalipsis, perdón, no tiene nada que ver con algo así de que es terrible y la maldición y uy, tenle miedo, es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es revelación. Así es que cuando dices Apocalipsis Now, esa película de guerra, es la revelación ahora. ¿Es así? Apocalipsis significa revelación. No es fin del mundo, como muchos dicen. Es que es apocalíptico. No, o sea, ¿me está revelando algo? ¿O a qué te quieres referir con que es apocalíptico? Toma nota de eso para que no te estén chamaqueando, ¿no? Que no estén ahí engañando con términos que pues no son. Ok, pero aquí dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Y es impresionante porque Dios nos ha hecho reyes. Y aquí dice que entonces el rey a nadie resiste. Tienes una autoridad que Dios te ha dado. Y esa autoridad es sobre todo lo que tiene que ver con tu espíritu y con tu cuerpo. Tú le puedes decir, como el rico que decía Jesús, el rico le hablaba a su alma y le decía, alma, mira, tenemos ahora muchos bienes, pues tú le puedes hablar a tu alma, a tus emociones y decirles, tranquilos, calmados, ya basta de que me estén tratando de torturar. Yo soy el rey aquí y ustedes se callan. Y las emociones tienen que sujetar, claro. Porque a nadie resiste. Una orden de un rey no se resiste. Entonces, tú tienes esa autoridad. Tú le puedes hablar a tus emociones y decir, tranquilos, calmados, se me echan para atrás. Pero además, les quería leer algo que está aquí y que yo creo que también es oportuno que lo escuches. Dice, dos cosas te he demandado. Y estas son las palabras del proverbio de Agur. ¿Se acuerdan que decíamos que aparte de los proverbios de Salomón, estaba uno que había hecho Agur, ¿no? Uno de ellos. Y este dice así, es el capítulo 30 de Proverbios, versículo 7, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. O sea, una vida vacía, llena de cosas, ay, ¿a qué restaurante fuiste? O sea, cool. Y la ropa así de supermarca, cool. ¿No? Ya vimos. El dinero no te ayuda para nada. Falleció, según leí, igual y está equivocada la noticia, pero leí que falleció, no sé, algún alto funcionario del Banco Santander en España. Y dicen que la hija dijo, mi padre y nosotros somos una familia millonaria, pero de nada sirvió los millones. Mi padre murió buscando respirar, buscando el aire. Algo que no puedes comprar, que es gratis. El aire es gratis. La luz solar es gratis. El cielo azul es gratis. Los paisajes verdes son gratis. Un atardecer es gratis. Un amanecer es gratis. Cosas que a veces no reparas, ¿no? Pero Dios te las pone para que las disfrutes. Ok, pero dice aquí, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. O sea, no quiero vivir en esa vanidad, ¿qué coche tienes? ¿No? Como que yo me acuerdo en algún momento alguien decía, ¿tienes coche o tienes Volkswagen? Come on, ¿no? O sea, qué soberbia. O como alguien también dijo en algún momento, ay, ¿no te viene el avión? Sí, venía yo también, no te vi. ¿En qué fila venías? Ah, pues en la 18. Ah, es que yo venía en la 3. Pero es que atrás de la cortinita hay otra clase. O sea,
Dije, ay, qué simpático eres, jaja. Pero así vivimos en la vanidad, ¿no? Entonces dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Así es que, amigos, fake news, deséchenlos, sáquenlo de la red. Díganle a la persona que la ponga, sabes, ya deja de ser mentiroso, me fastidia la mentira, ¿no? Pero esa es una cosa. Y la otra, dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Yahvé? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Wow. Interesante esto, porque tendemos a acumular bienes. Um, Alguien escribió muy acertadamente, los ricos invierten su dinero porque lo que quieren es acumular dinero. Dice, los pobres compran cosas. Sí, porque mucha gente lo que quiere es adornar la casa, llenarla de cosas. Y muchas de ellas son inútiles, no sirven para más, pero ahí están, ¿no? Y aquí lo que me dice es, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Imagínate, dice, si me hago rico, al rato me voy a olvidar de ti, voy a pensar que yo lo hice. Es lo que dice al final. No sé que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? Como hay muchos. Dios. Y luego dice, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dame lo necesario, Dios. Y esa puede ser tu oración hoy. Dame lo necesario. Dame lo necesario. Y ordénale a tus emociones. Tranquilos, no se van a mover. Yo soy el rey, yo mando. Ustedes están puestos para servirme emociones. No, yo estoy para dejarme manejar por ustedes. Sé el rey ahí. ¿Ok? Bueno, entrando en materia. Perdón, no sé, pero para alguien va a ser este consejo, créanme. No sé por qué, pero sentí la necesidad de decirlo, ok, solo Dios sabe. Espero que les sirva. Ok, volviendo al tema y continuando con el estudio, vamos a entrar hoy a revisar los libros del Nuevo Testamento. Impresionante, excelente. Miren, después de que se escribió Malaquías, les decía yo que Dios guardó silencio por un espacio de más de 400 años. O cerca de 400 años, como quieran verlo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que Dios guardó silencio? Me refiero a que no hubo profeta alguno que se levantara ni en Israel ni en Judá para hablar a la nación. Fueron 400 años en donde la nación judía generó toda una serie de prácticas, como obviamente ya algunas de ellas ya las venían haciendo, pero ahí todavía se metieron más a estudiar la palabra y demás, sacaron una serie de ordenanzas y prácticas y rituales y demás, que algunas ya había y otras no había, pero lo hicieron, ¿vale? La nación de Israel terminó volviéndose lo que se le conoce como los samaritanos. Muchos de ellos se entremezclaron con otras naciones, llegaron extranjeros a vivir ahí. Comentaba yo que la nación de Israel fue invadida por los griegos, llegaron los romanos, en fin, una serie de situaciones que vivieron esta nación de Israel, estas tribus. Y fueron, les digo, más o menos un periodo de 400 años en los que no hubo profeta. El pueblo no sabía qué Dios quería de ellos. Antes les hablaba. Se tomó mucho la costumbre de algunos de tratar de generar algún sistema de adivinación en las escrituras y se metieron a desarrollar, inspirados en enseñanzas de otras naciones, eh,
se desarrollaron algunas prácticas para tratar de extraer alguna información adicional que les diera alguna idea de qué es lo que Dios quería hacer. Pero bueno, finalmente no ocurrió nada y Jesucristo viene después de sus 400 años. Nace de forma sobrenatural. Y a los 33 años de edad muere, pero no sin antes haber tenido un ministerio, un periodo de servicio de 3 años. En 3 años le bastó a Jesucristo para transmitir todas sus enseñanzas basados en las propias escrituras, pero aclarando las escrituras a los discípulos y a la gente, a la multitud que lo seguía. Hizo maravillas. Y de hecho, en alguno de los evangelios se narra que no nada más hizo esto, hizo muchísimas cosas más, de las cuales si tuviéramos que escribirlas, no alcanzaría los libros que hay, los rollos para ponerlas ahí. Y entonces, ¿esto qué nos hace pensar o qué nos hace reflexionar? ¿Qué mensaje nos da? Bueno, al entender que Jesucristo hizo muchas cosas más de las que están narradas en los evangelios, entonces también entendemos que los evangelios no son una suerte de biografía. Mucha gente ha querido usar los evangelios para tratar de construir una biografía. Sí, de alguna manera tú puedes seguir la narración de los evangelios, de los 4 evangelios, y a partir de ahí construir más o menos una biografía, pero de lo que hizo Jesús en esos últimos 3 años de su vida. Los evangelios dan muy poca información de todos los años anteriores. Dan muy poca información. Y esto es así. Para el pueblo judío, lo importante de las escrituras no era dar la biografía de alguien, sino narrar lo que este hombre de Dios había hecho. Por eso no hacen una biografía. La biografía es una costumbre totalmente occidental, y acordémonos que Israel está más en la parte de Medio Oriente, entonces son pueblos más, por decirlo así, más orientales. Digo, tratando de hacer una pequeña diferencia, ¿no? Están en Medio Oriente y la parte de las, ¿cómo se llama? La parte de las biografías surge en otras culturas, ¿no? En donde el culto al hombre era más importante que el culto a Dios, pero para los judíos el culto a Dios era lo más importante, por eso no era tan importante lo que había ocurrido en la vida de la persona, sino lo que Dios había hecho con la persona. Entonces el testamento, el Nuevo Testamento, ya es el testamento, el Nuevo Testamento tiene de inicio, de entrada, 4 narraciones interrelacionadas de alguna manera, pero que están enfocadas a mostrar a Jesucristo, o como lo escriben algunas personas en hebreo, Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. En griego le pusieron Jesucristo, Jesus Christus o Jesus Christus, que es, bueno, sí, es Jesus Christus, es Jesucristo o Yeshua HaMashiach. Entonces, lo que narran ellos es que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador para la humanidad, porque finalmente Mesías, Cristo, Salvador es lo mismo. ¿Vale? Entonces, es claro, ¿sí? Los evangelios no son una biografía, sino más bien es
una narración o una semblanza de los años ministeriales de Jesucristo. Sí contienen algo de la biografía y lo vamos a ver en cada uno de ellos, porque, por ejemplo, les comentaba yo, es muy importante, para un judío era muy importante, y creo que hasta el día de hoy sigue siendo muy importante, conocer quiénes fueron sus ancestros, por ejemplo. Porque al conocer quiénes son tus ancestros, tú puedes demostrar que eres del linaje judío, es decir, perteneces a la tribu de Judá. Ujú. Entonces, por eso vienen algunos temas biográficos aquí. Y algunos hechos, como cuando Jesús se quedó en el templo, que José y María lo perdieron y se tuvieron que regresar y lo encontraron allá. Detalles, pero son pequeños detallitos que tienen sentido en cuanto a apoyar la deidad de Jesús, pero también para apoyar la narración de los años ministeriales. Es así. Ok. Espero haber sido claro con esto, ¿no? El primer evangelio que te vas a encontrar en el Nuevo Testamento es el Evangelio según Mateo. Algunos dicen según San Mateo. No hay problema, puede ser San o puede ser Mateo. ¿Ah? ¿Que por qué? ¿Por qué le digo Mateo y no le digo San Mateo? ¿Sí? ¿Es la duda? Ok, mira. Muy fácil. San viene de qué? De santo. ¿Tan tan? No. Importante. Santo es una palabra que significa apartado. Y la Biblia me dice a mí, eso ahora no se los voy a dar, pero con gusto se los voy a compartir mañana. La palabra santo, que significa apartado, aplica para todos los que creen en Jesús. No solo para los varones que han demostrado o las mujeres que han demostrado una vida de absoluta obediencia a Dios. Si tú crees en Jesús, si tú crees en su sacrificio, si tú le has dado tu corazón a Cristo, si tú estás dejando que Cristo, Dios, tome el control de tu vida, no solo eres salvo, es decir, no solo ya fuiste rescatado, justificado y demás, sino que además, por el hecho de creer, te has vuelto uno de los santos. De hecho, la palabra iglesia, que muchos la confundimos con templo y decimos, voy a la iglesia y pensamos que la iglesia es el templo. No, la iglesia no es el templo. La iglesia es el grupo de personas que creen en Jesús. ¿Y por qué? Porque iglesia viene del griego eclesia. Eclesia es asamblea. Cuando las polis o ciudades griegas eran ciudades-estado y se gobernaban, cuando tenían algún problema, llamaban a la eclesia para decidir qué iban a hacer. Y entonces se congregaban los representantes de las diferentes partes de la ciudad y discutían, puede ser en el aerópago o en algún otro lugar, discutía la eclesia qué iban a hacer para gobernar su ciudad, qué iban a hacer para resolver algún problema. Y Jesús construye su eclesia también. Construyó su propia asamblea, su asamblea de creyentes, la asamblea de gentes apartadas para Dios. Por eso cada uno de los creyentes es un santo. Así es que si quieres puedes llamarle San Mateo y no vas a estar mal. O le puedes llamar Mateo, que es su nombre, y tampoco vas a estar mal. ¿Vale? Ok. Sí, ya sé, ya los escuché. Algunos de ustedes están botaneando que San Horacio, y no sé, sí, es así. Ok,
Entonces, el primer libro que encontramos se llama Evangelio según San Mateo. Y es importante que el nombre Evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas noticias. Entonces, estas son las buenas noticias según Mateo. ¿Quién fue el escritor? Importante. De una vez quiero comentarlo. Importante. En ninguno de los evangelios aparece el nombre del escritor. Lo vamos a ver. En ninguno aparece. Es decir, no es como en el Antiguo Testamento que varios libros dicen, en el año de no sé quién, yo, fulano de tal, recibí palabra de Dios. Ya sabes, él fue el que lo escribió. No, aquí no. El escritor se asume que fue Mateo el recaudador de impuestos, que Jesucristo llamó para ser su discípulo, y esto se concluye a partir de evidencias internas y evidencias externas. Las evidencias internas que hay es que este evangelio tiene varios términos de impuestos y términos de términos financieros que ustedes se los voy a dar para que los puedan buscar y los puedan leer. Están en Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Repito, Mateo 17, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 18, versículos 23 a 24. Y Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. ¿Sí? Mateo 17, 24 al 27. Mateo 18, 23 al 24. Mateo 25, del 14 al 30. Esas son las evidencias internas donde hay términos financieros que en realidad solamente alguien relacionado con este tipo de actividades podría haber puesto ahí, ¿no? Ahora, hay evidencias externas también, y estas evidencias externas son los testimonios de algunos patriarcas de la iglesia primitiva, que son Papías, Irineo, Pateno y Orígenes. Ellos en sus escritos dijeron, este evangelio pertenece a Mateo. Él lo escribió. Al menos ellos tenían esa referencia y ellos, algunos tuvieron esta información directamente, no de Mateo, pero muy probablemente tal vez de alguno de los otros apóstoles o de alguno de los otros, discípulos que había tenido Mateo. Ok. El periodo de escritura se ha estimado que pudo haber ocurrido en el año 50 después de Cristo. Ahora bien, ¿qué personajes hay ahí? Uy, hay un montón. No solo está Jesucristo, Mateo, los demás discípulos, sino también intervienen otra serie de personajes. Es bastante larga la lista, pero son varios. Y los hechos que narra este evangelio, pues son los siguientes. El advenimiento del Mesías. Si quieren pueden tomar nota de los versículos, lo van a encontrar del capítulo 1, de versículo 1 de Mateo al capítulo 4, de versículo 11. El ministerio del Mesías, que es del capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 16, versículo 12. La declaración del Mesías, que está del capítulo 16, versículo 13 al capítulo 23, versículo 39. El sacrificio del Mesías, que es del capítulo 24 al 27 completos, y el triunfo del Mesías, que está expresado en el capítulo 28. Son los 5 temas que abarca. Ahora, es interesante saber que este evangelio fue el primero en ser escrito. Y junto con los evangelios de Marcos y Lucas, forma el grupo de los evangelios que se llaman sinópticos, o que tienen la misma vista, o que se pueden ver iguales, es lo que significa sinóptico, se pueden ver juntos, porque narran
en la mayor parte de su texto eventos similares. Hay un abundante contenido de citas mesiánicas, en este caso de Mateo, lo van a encontrar. Hay muchas citas tomadas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Mesías, con Jesucristo, con el Salvador. Casi no se explican en qué consisten algunas de las tradiciones judías que vienen ahí, ¿no? Es por esto que se ha llegado a concluir que este evangelio estaba dirigido para judíos, porque tal vez decía, se acercaba el día del Sabbat, y no explica qué era el Shabbat, o Shabbat o Sabbat, no lo explica. O era la fiesta de los tabernáculos, y tampoco narra mucho acerca de eso, nada más simplemente da la referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a quienes se le escribió este resumen de lo que Jesucristo hizo durante esos 3 años, pues iba dirigido a judíos que entendían exactamente cuando el escritor le estaba hablando de, pues y esto ocurrió o iba a ocurrir o estaba ocurriendo en tal fiesta. Ellos ya sabían, esa fiesta fue en tal fecha, en tal momento y consiste de esto. Y entonces ok, ya para ellos quedaba claro. Para nosotros hay temas ahí que dice uno, está bien, súper, era la fiesta de los tabernáculos. Súper. ¿No? Tiene uno que irse al Antiguo Testamento y buscar allá de qué era la fiesta de los tabernáculos. Pero por eso es que se dice que este es el evangelio judío o el evangelio para judíos. ¿Ok? De hecho, Mateo era un recaudador de impuestos. El emperador romano estableció recaudación de impuestos en todo el imperio. Y la gente no quería a los recaudadores de impuestos, los veían como traidores a la patria, porque ellos colectaban impuestos que después mandaban a la capital del imperio, pero tenían también la mala costumbre, como la gente no sabía de cómo estaba la ley impositiva, ¿no? No tenían esos conocimientos, entonces esta gente les hacía pagar de más en muchas ocasiones y se quedaban con esa parte, ¿no? Es así. Ok. No, acá no pasa, ¿no? No, hoy no. Nunca. Es raro que de repente alguien se quiera pasar de listo y te quiera cobrar de más. Bueno, hoy día ya con los sistemas que hay, ¿no? De los sistemas impositivos, ya que casi todo lo hacen en computadora y es muy raro, ¿no? Pero todavía en algunos lugares donde la tecnología no está tan avanzada, alguien toma un poquito de allá. En fin, o te cobran, les cobran de más o le toman un poquito ahí a los impuestos. Dios ya cambiará eso. Ok. El Evangelio según Marcos, segundo libro en la Biblia. ¿Perdón? Sí, perdón, sí. Es que existe la duda de por qué no me metí con el resto de libros en el Antiguo Testamento, con el resto de libros que mencioné del canon alejandrino. Y tal vez no quedó muy claro, pero les decía que yo comulgo más con el canon palestinense y por eso no me meto mucho con los otros libros, los cuales son buenos, pero para mí son más bien también históricos, ¿no? Y algunos, pues, más que historia, tal vez tienen algunas simples lecciones, pero, perdón, no me metí a hacer esa parte del estudio, honestamente. Pero bueno, seguimos con el Nuevo Testamento, que al final, como les comento, para nosotros esto es lo más importante porque es el nuevo pacto que tenemos con Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, el Evangelio de Marcos, la tradición dice que fue Juan Marcos, el hijo de una mujer que se llamaba María.
en cuya casa se refugió Pedro, el apóstol Pedro. Cuando lo sacó de la cárcel a donde lo habían metido los judíos, lo sacó de la cárcel un ángel y entonces lo llevó a la casa de esta mujer. Ahora bien, Marcos fue compañero de ministerio hacia los que no eran judíos, pero que necesitaban recibir el evangelio. Los judíos le llamaban gentiles, es decir, nosotros para los judíos, no sé ahora, pero nosotros éramos gentiles, no sé si siguen usando el mismo término. O sea, la gente que no forma parte de la tribu de Israel son gentiles, así les llamaban. Entonces, el ministerio hacia los gentiles lo inicia un judío de judíos, nada más para que tengan una idea de cómo es Dios. Dios te cambia la vida. Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, él era joven, ¿no? Estaba estudiando a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de las escrituras allá en Israel. Entonces, él estaba estudiando acerca de la palabra y demás. Le tocó de alguna manera llegar a Jerusalén. Yo no sé si en el tiempo en el que Jesús todavía estaba o después de la muerte de Jesús, pero lo que sí sé es que él llegó en un momento, estuvo presente ahí en Jerusalén, en un momento en el que uno de los seguidores de Jesús es muerto a pedradas, es lapidado por decir que Jesús es Dios, ¿no? Y entonces, este hombre dice, yo tenía las ropas de Esteban en mis manos mientras lo apedreaban para matarlo. Y yo consentía ese sacrificio. Y después él, dice él, respirando odio, enojo, ¿no? Contra los creyentes en Jesús, persiguió a los del camino, porque originalmente no se les decía cristianos, se les decía a los del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, él perseguía a los del camino, a los que creían en Jesús. Y en algún momento de camino a Damasco ya llevaba él cartas para ir a apresar y traer arrastrando a familias. Él no solo los iba a traer presos, algunos aseveran que incluso hasta mató gente. Bueno, él iba de camino a Damasco cuando Dios se le presenta, ¿no? Y lo derriba, lo deja ciego, y Pablo escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, es duro dar de patadas contra el aguijón. Y Pablo dijo, ¿y quién eres tú? Y dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y levántate y ve a tal dirección en Damasco, y ahí va a estar un hombre que va a orar por ti y te será vuelta la vista. Y así hizo, y entonces Dios de esa manera, Jesús, lo impacta. Y él dice, ¿a quién estoy persiguiendo? Y entonces se arrepiente de eso que hace, se vuelve a Cristo y empieza a predicar, pero predica enseñado y guiado por el Espíritu Santo, sin que nadie más le enseñara, y él mismo lo dice, porque yo cuando recibí el Evangelio no consulté con carne y sangre, sino me fui a Arabia y fui a otras partes y estuve enseñando hasta que después vine hacia acá y después me llevaron como evangelista o como predicador de este evangelio, de estas enseñanzas de Jesús a otras partes. Eso fue lo que le pasó a Pablo, Saulo de Tarso, después Pablo, porque Dios le cambió el nombre también. Qué interesante, ¿no? Dios le cambió el nombre a este hombre, Jacob, y le puso Israel, a Pablo, en fin. Creo que tiene alguna costumbre de ponernos nombres nuevos, tal vez. Pero bueno, entonces Pablo se dedica a ir hacia aquellos que no eran judíos, pero curioso, porque él dice, yo era fariseo de fariseos, de mi clase en el instituto donde estaba estudiando era de los mejores, o sea, él iba a ser el nuevo sumo sacerdote en Jerusalén, yo creo, pero con toda esa tradición judía que era un celo de que los gentiles no tienen ni por qué entrar, están sucios, no pueden venir a la presencia de Dios. Dios usa ese
ese mismo carácter fuerte y apasionado para que fuera a predicar las nuevas de que Dios nos ama, de que Dios nos había perdonado con Jesús, que podíamos reconciliarnos con el Padre. Imagínate nada más, Dios te cambia la vida. Dios, tú puedes ser, para Dios no hay nada imposible y tú puedes ser alguien que sea opuesto completamente a Dios y de repente en un abrir y cerrar de ojos Dios te cambia la vida y te usa. Y así le pasó a Pablo. Entonces él se fue al ministerio de los gentiles. De hecho, hubo algún momento en el que hubo una fricción entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y finalmente tienen que ir los dos, tanto Pedro como Pablo, a hablar con el apóstol Santiago, que era el que dirigía en ese momento el consejo de la iglesia en Jerusalén. No era Pedro, era Santiago. Fueron y consultaron con él y le dijeron, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué están peleando ustedes? Y Pablo ya explicó, pues yo estoy yendo a los gentiles haciendo esto y haciendo lo otro y haciendo aquello, porque a mí Jesús directamente me enseñó. ¿Sabían ustedes que Pablo en algún momento subió al cielo y allá Cristo le enseñó el Evangelio así? Y cuando él vuelve, entonces tiene todavía más conocimiento. Dice que, y él lo narra así, dice, conozco un hombre en la carne, no lo sé si en la carne o no en la carne, pero subió al tercer cielo donde escuchó palabras que son inefables, es decir, palabras que no puede explicar acá con este lenguaje que tenemos. Algunos dicen que fue muy probablemente cuando fue apedreado, no sé si fue en Listra, pero fue en una ciudad que fue apedreado y lo dejaron como muerto. Sin embargo, después se levanta y regresa a la ciudad y predica el Evangelio. Vaya carácter, ¿no? Yo no sé si yo lo haría, no lo sé. Y no sé si algunos lo harían hoy, de que te dejen ahí como muerto y Dios te resucita, te vuelve y sigues avanzando, pero Pablo sí era. Entonces, en esa reunión le dicen, oye, pues, ¿qué está pasando? Porque el pleito ya, Pablo dijo, yo estoy enseñando esto y no, porque Pedro se metió ahí a donde yo fui a predicar y les fue a decir que tenían que circuncidarse y tenían que guardar el Shabbat y tenían que hacer cosas, tenían que volverse judíos, pues, en pocas palabras. Los que no eran judíos tenían que ser judíos si querían alcanzar la salvación. Y así no es, porque a mí Jesús me enseñó esto, pum, pum, pum. Lo expusieron ante Santiago, insisto, el hermano de Jesús. Y Santiago dijo, Pablo, tienes razón, lo que tú estás enseñando, ese es el verdadero evangelio. Nosotros los judíos tenemos que guardar nuestra ley y tenemos que seguir las ordenanzas, además de lo que Jesús ya nos enseñó. Pero los demás no tienen que hacerlo. Nada más cuídense de no hacer esto, les doy ahí algunas recomendaciones y listo. Y entonces él siguió con el ministerio hacia los gentiles y Pedro se quedó enseñando a los judíos. Eso está en la Biblia, no me discutan a mí, pregúntenle a Lampayer, ahí está en la Biblia, por si quieren leerlo. Es precioso eso, ¿eh? Entonces, les digo, Marcos fue compañero de Pablo hacia los gentiles. De hecho, Marcos se pegó con Pablo, con Bernabé y con Pedro y anduvo con ellos en el ministerio, ¿no? Dice aquí que Irineo de León y Eusebio de Cesarea, que eran dos de los patriarcas de la iglesia primitiva, indican que este evangelio fue una compilación que hizo Juan Marcos como intérprete de Pedro, de todas las predicaciones que el apóstol hizo sobre Yeshua, sobre Jesús. Y los eruditos han concluido que, por la forma en la que se escribió este evangelio, debió de haber sido dirigido a creyentes romanos. Algunos de los detalles que soportan esta conclusión son, primero, la narración es breve, pero llena de dinamismo y energía, típico de una literatura escrita por alguien romano. La moneda en la que se expresa el documento viene, la moneda que viene es romana, no es
la moneda que tenían los judíos. La otra también es la división del tiempo que se menciona ahí, de las horas del día, tiene que ver con la costumbre judía. Y las costumbres y expresiones hebreas se explican. Es interesante eso. Ahora, otro punto importante es que fuera del capítulo 1 no hay más menciones de las profecías mesiánicas. Interesante, porque a los romanos eso no les importaba. Es que Isaías, y es que Ezequiel, y es que este, y es que el otro, y es que aquel. Ellos ni tenían los rollos, los libros de la Tanaj, entonces, pues para ellos era, como dicen por ahí, inclusive. O sea, no, ellos pues ya decían, pues, qué bueno que lo dice, ¿no? Entonces, digo, por eso es que, pues no les cuadra. Y muy seguramente sí fue Marcos, porque Marcos, les digo, fue el intérprete o el traductor de Pedro. Pedro, ojo, mientras Pablo hablaba griego, aparte de hablar hebreo, Pedro nada más hablaba su lengua. Entonces necesitaba un traductor para poder ir y predicar hacia, ya fueran judíos, helenizados o romanizados, latinizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces necesitaba un traductor, porque él nada más hablaba su idioma, ¿no? Ok, el periodo en el que este evangelio se escribió, según los eruditos, debió de haber sido entre el año 57 y el 59 después de Cristo. Y los personajes que aparecen son muchísimos, ¿no? Solo por mencionar algunas, obviamente Jesucristo, Juan el Bautista, Jairo, Herodes, Herodías, los discípulos, Poncio Pilatos, José de Arimatea, María Magdalena, son los personajes que de alguna manera ya conocemos por las historias bíblicas que hemos escuchado, ¿no? Este evangelio lo que hace, y es interesante, ¿no? Mientras que el anterior evangelio, el evangelio de Mateo, siempre habla del Mesías y está dirigido a judíos. Por eso era el advenimiento del Mesías, el ministerio del Mesías, la declaración del Mesías, el sacrificio del Mesías, el triunfo del Mesías. Jesús es el Mesías, es lo que quiere hacer ver Mateo. Marcos lo presenta de forma diferente. Marcos toca 4 temas, pero esos 4 temas hablan del conquistador poderoso, lo cual obviamente casaba muy bien con la cultura romana, que eran los emperadores, ¿no? Los que habían conquistado el mundo conocido. Entonces les venía muy bien este tipo de narración. El primer tema es la venida del gran conquistador, que es en Marcos capítulo 1, versículo 1 hasta Marcos capítulo 2, versículo 12. También el conflicto del conquistador poderoso, que está entre Marcos capítulo 2, versículo 13 hasta Marcos 8, versículo 21, y que en explica el desarrollo de su reino, el dominio sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte, y la oposición del pueblo de Herodes y de los religiosos judíos. Ese es el conflicto que al final tiene este conquistador poderoso. Luego, el otro tema que toca es el conquistador busca establecer su reino. En Marcos 8, versículos 22 hasta Marcos 15, versículo 47, y habla acerca del sufrimiento y muerte de Jesús como clave para ganar la victoria, ¿no? Luego habla también en el cuarto tema que toca es el conquistador que vence y que toma el reino. Y esto es Marcos 16, donde vence a la muerte y envía a sus seguidores para que se extienda el reino, ¿no? Es bien interesante porque aquí habla mucho del reino y de un rey y cosas así. Ok. Tenemos el otro evangelio, que es el otro de los sinópticos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho Marcos, Mateo y Lucas son los sinópticos, son los que se ven iguales en una sola vista. Este evangelio de Lucas, el escritor
de acuerdo con Irineo de León, es Lucas el médico griego que acompañó al apóstol Pablo. El idioma en el que está escrito es el idioma griego. Y además se emplea un griego que dicen los eruditos es de alto nivel, porque obviamente el escritor era alguien estudiado y Lucas era alguien estudiado. Además es muy interesante porque cuando empieza uno a leer la narración del Evangelio de Lucas, al inicio está dedicado a una persona, dice, oh, excelentísimo Teófilo, y le viene narrando ahí, bueno, le dice, todo lo que ya te han platicado, a mí también me ha parecido que debo de hacer un compendio para entregártelo a ti. Y entonces Lucas hace toda una investigación, se asevera incluso que tuvo entrevistas con algunos de los personajes que en su momento todavía vivían, porque finalmente Lucas acompaña al apóstol Pablo, lo acompaña en un viaje misionero. De hecho, lo conoce a este Pablo, Lucas conoce a Pablo en una predicación y ahí entonces como que hubo química y Lucas se le pega. ¿Y cómo se sabe esto? Porque cuando él está narrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está narrando en tercera persona al principio, y ocurrió esto y les pasó lo otro y fueron y hicieron y bla, 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 y de repente cambia la narración a primera persona, y entonces salimos juntos, y entonces fuimos. O sea, como que va la historia hasta el momento en el que él se incorpora al equipo de evangelismo que tenía este Pablo, y pues ya de ahí aparece, de hecho aparece Lucas, ¿no? Su nombre aparece ahí y entonces empieza la narración en nosotros, ¿no? Este, eh, así es, entonces cambió de ellos estaban y vinieron y hicieron y todo y aquello y después hicimos, fuimos y cambia así. Y es por eso también que siguiendo un poco la escritura y dándole algún sentido a cómo viene escrito, que eso es fundamental, entonces se llega a la conclusión de que sí, seguramente como dice Irineo de León, pues fue Lucas porque así como dice excelentísimo Teófilo y le dedica a él este evangelio, después en Hechos de los Apóstoles, aunque no dice su nombre, en Hechos de los Apóstoles continúa diciendo, bueno, excelentísimo Teófilo, como ya te hablé en el primer tratado, ahora te platico o sea, primero le platicó, o sea, y nos hace ver que obviamente Lucas era un hombre de pensamiento muy estructurado, muy bien armado, como eran los griegos por las lecciones de filosofía que recibían, porque finalmente los científicos de aquel tiempo eran los filósofos, ¿no? Los filósofos griegos. Entonces, él sigue ese patrón de pensamiento muy estructurado, como un buen investigador de la historia, y escribe primero lo que fue la vida de Jesús y después escribe un libro acerca de los hechos que ocurrieron después de que Jesús murió, resucitó y fue llevado al cielo, o bueno, ascendió al cielo, más que fue llevado, ascendió al cielo, ¿no? Y lo que estaba pasando con la iglesia. Muy, muy interesante, en verdad. Les invito, o sea, por eso les decía yo, primero, Juan es un evangelio que va a ser, lo vamos a ver, es un poco diferente a los demás. Y después, Mateo, Marcos y Lucas son los tres sinópticos, narran lo mismo, desde perspectivas diferentes, pero los mismos hechos. Y luego, ya Hechos de los Apóstoles, porque está conectado con Lucas. ¿Ok? ¿Está haciendo sentido la forma en la que les invito a que lean el Nuevo Testamento? Espero que sí. ¿Vale? Entonces, otro de lo que hace suponer que también este evangelio fue escrito por el médico Lucas,
No solo es, les decía, el idioma griego y demás, sino también que hace o pone mucha atención, hace mucha mención acerca de los milagros de sanidad de Jesús. ¿Eh? Él como médico entendía. Y esta mujer tenía flujo de sangre, y este tenía así, y este tenía lo otro. Y describe, ¿no?, los padecimientos, como buen médico, describe los padecimientos. Y lo que a él les sorprendió de que, oye, y entonces sanó de eso. Por eso en una de la mujer que de flujo, y se había gastado un dineral en eso, en médicos, y sanó, ¿no? Detalles así que te encuentras ahí. Ok. El periodo en el que fue escrito se dice que fue entre el año 60 y 61 después de Cristo. Y bueno, como les decía, los personajes que aparecen son muchos, entre ellos José, bueno, obviamente Jesús, José, María, Zacarías, Elizabeth, aquí aparecen algunos otros que no están mencionados en otros evangelios, Juan el Bautista, Ana, la profetisa Ana, Cirenio, Herodes tetrarca, Poncio Pilatos, José de Arimatea, los discípulos religiosos judíos, y los hechos que narra. Estos está dirigido, decíamos que a un dignatario muy probablemente romano. Uy, ya casi se nos termina el tiempo y tal vez no va a haber oración. Oran en su casa, por favor. Pero son 5 temas. Primero, la introducción, luego el advenimiento del hombre divino, el ministerio en Galilea, el ministerio en Perea, su crucifixión y resurrección. La introducción va de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. El advenimiento del hombre divino es de Lucas, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 4, versículo 13. El ministerio en Galilea, que va de Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta capítulo 9, versículo 50. El ministerio en Perea, que es de Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19, versículo 28. Y finalmente la crucifixión y resurrección, que están en Lucas 19, capítulo 19, versículo 29, y hasta el capítulo 24, versículo 53. ¡Wow! Amigos, ya se nos fue el tiempo. Bueno, ya vimos los 3 sinópticos. Entramos a Juan el día de mañana, no se lo pierdan. Y de ahí seguimos con esta preciosa aventura de conocer más de la palabra de Dios. ¿Vale? Y al final, los evangelios son las buenas nuevas. Jesús te ama. Dios te ama, por eso lo mandó para nuestra bendición, para nuestra salvación, para tener un contacto, una relación personal con Él. Se abrió la línea telefónica con papá, podemos hablar con Él. No dejes de hacerlo. Toma esa ventaja que tienes hoy día. ¿Ok? Bueno, Dios me les bendiga mucho. Duerman en paz, Dios les ama. Van a salir bien, todo va a salir bien, ustedes van a salir airosos de esto, no se preocupen. Dios les ama, ¿vale? Buenas noches, descansen. Chao, familia.